profesora y compañeros. El día de hoy les venimos a presentar el tema de termoelectricidad. Los integrantes del grupo son Francia Aguirre, Andrés Bonilla, Nayaret Campo, Mariana Mezquita y quien les habla, Salomé Beltrán. Termoelectricidad. Se denomina fenómenos termoeléctricos o termoelectricidad a tres fenómenos relacionados entre sí por las relaciones de Thomson, descubiertas por Lord Kelvin, el efecto Seebeck, el efecto Peltier y el calor de Thomson. A continuación les hablaremos acerca de estos tres efectos. Cuando dos metales distintos a temperaturas diferentes se ponen en contacto formando una unión bimetálica entre ambos lados de la unión se genera una fuerza electromotriz. Este fenómeno se denomina efecto Seebeck y es la base del funcionamiento de los termopares, un tipo de termómetro usado en el control del flujo de gas en dispositivos domésticos como cocinas, calefactores y calentadores de agua corriente. Cuando se hace circular una corriente a través de una unión biometálica para mantener constante la temperatura de la unión, hay que entregar o extraer calor, según sea el sentido de circulación. Este fenómeno, llamado efecto Peltier, tiene aplicación práctica en dispositivos de refrigeración pequeños, teniendo la ventaja, a diferencia de los refrigeradores basados en la compresión y descompresión de gases, de no tener partes móviles que se desgasten. Es menos conocido el fenómeno denominado calor de Thomson, descubierto por William Thomson. Cuando fluye una corriente a través del conductor homogéneo de sección transversal constante donde se ha establecido un gradiente de temperatura para mantener invariable la distribución de temperatura, hay que entregar o extraer calor del conductor. Aplicaciones de la termoelectricidad. Las aplicaciones actuales y potenciales son los materiales termoeléctricos. Se basan en dos aspectos del efecto Thomson. Por un lado, el establecimiento de un flujo de calor opuesto a la difusión térmica, cuando un material sometido a un gradiente de temperatura es atravesado por una corriente eléctrica, permite pensar en aplicaciones de refrigeración termoeléctrica. Esta solución alternativa a la refrigeración clásica, que utiliza ciclos de compresión-expansión, no necesita de partes inmóviles, lo que incrementa su fiabilidad y elimina los ruidos y vibraciones. Estas propiedades son fundamentales en la aplicación en las que la temperatura debe ser regulada de forma muy precisa y fiable, como por ejemplo en los contenedores empleados en el transporte de órganos para trasplantes o en aquellas en las que la vibración son inconvenientes graves, como por ejemplo los sistemas de guía que emplean láser o los circuitos integrados. Además, la posibilidad de crear un flujo térmico a partir de una corriente eléctrica de manera directa hace necesario el empleo de gases como el freón, que resulta perjudicial para la capa de ozono. Por otra parte, la posibilidad de convertir un flujo de calor en corriente eléctrica permite aplicaciones de generación eléctrica mediante el efecto termoeléctrico, sobre todo a partir de las fuentes de calor residuales, como los tubos de escape de los automóviles, las chimeneas de los incendiarios, los circuitos de la refrigeración de centrales nucleares. El uso de esta tecnología supondría en estos casos la mejora del rendimiento energético del sistema completo de manera limpia. El calor residual es aprovechado para obtener un mayor aprovechamiento de la energía. Por ejemplo, el empleo de la termoelectricidad en los automóviles podría suplir parcialmente el trabajo de un alternador, reduciendo así aproximadamente en un 10% el consumo del combustible. Además, la gran fiabilidad y durabilidad de estos sistemas han motivado su empleo para alimentación eléctrica en sondas especiales, como ocurre en la sonda espacial Voyager, lanzada al espacio en 1977. En ella, el flujo de calor establecido entre el material fisible PuO2, el PuO2 es radiactivo y se desintegra, constituyendo entonces una fuente de calor, y el exterior atraviesa su sistema de conversión termoeléctrica a base de CIGE, un termopar de silicio y germanio, permitiendo de esta manera la alimentación eléctrica de las sondas. Las sondas especiales no pueden alimentarse mediante paneles solares más allá de Marte, ya que el flujo solar es demasiado débil. Los sistemas de conversión que utilizan el efecto termoeléctrico tienen un rendimiento muy pequeño, ya sea generando electricidad o funcionando como refrigeradores. De momento sus aplicaciones están limitadas a sectores comerciales, en los que la fiabilidad y durabilidad son importantes que el precio, como pueden ser productos generados por electrosoldaduras como las rejillas electrosoldadas utilizadas en los sueldos de plataformas petrolíferas o en industrias.
Sin embargo, la termoelectricidad fue utilizada extensamente en las partes alejadas de la Unión Soviética durante la década de 1920 para accionar radios. El equipo utilizaba barras de bimetal, un extremo de las cuales se insertaba en la chimenea para conseguir calor y el otro extremo se ponía al exterior en el frío. ¿Qué les parece si vamos a comer algo? Sí, vamos. ¿Qué podríamos comer? Tal vez unas galletas. Sí, claro. ¿Y de pronto un poco de hielo para el agua? Sí. ¿Cómo funcionará esta nevera? Si no, ¿cómo será el sistema? Será muy complejo. ¿Podríamos saber cómo será la estructura? ¿Será que a través de la temperatura se genera electricidad? Jóvenes, veo que tienen algunos inconvenientes y dudas acerca del refrigerador. Acompáñenme con un ingeniero eléctrico para que resuelva todas sus dudas. Nos encontramos en el laboratorio del ingeniero eléctrico Camilo Barrera. A continuación los dejaré con él para que resuelva todas sus dudas. Ingeniero eléctrico, le venimos a hacer un par de preguntas. Queremos saber cómo funciona un refrigerador. Bueno, un refrigerador trabaja por medio de la termoelectricidad, la cual significa que la electricidad es generada por calor. A continuación voy a mostrarles un experimento. Para hacer este ejemplo o experimento necesitamos un alambre normal y un alambre de cobre, alcohol, mechera, un voltímetro. Bueno, a continuación, después de tener los dos alambres enrollados, procedemos a prender el alcohol. Con los dos alambres los colocamos encima del alcohol, positivo y negativo. Luego procedemos a mirar el voltímetro. En este momento nos está marcando 7 voltios, que es lo que está produciendo el alcohol más los dos alambres juntos. En el experimento anterior pudimos observar la ley de Peltier. ¿Alguien tiene algún comentario? Sí, yo. Pues como acabas de explicarnos, yo deduzco que la ley contraria a esta sería la de Civil. Exacto, está en lo correcto. Esta fue la explicación del ingeniero Camilo Barrera. Espero esto haya aclarado todas sus dudas. Muchas gracias.